Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una edición de Equilibra tus emociones, y hoy tenemos un súper tema profundo del cual muchas personas tienen esta necesidad de saber a profundidad, y bueno, pues qué mejor que sea por parte de una persona que ha tenido una experiencia profunda y que hoy nos abre su corazón precisamente para podernos compartir esa vivencia, para podernos compartir ese sentir, ¿no? Y cómo es regresar de ese tema tan fuerte que es el tema de las adicciones. Y hoy tenemos a Carmen Campuzano. Muchísimas gracias por estar aquí, me honras con tu presencia. Muchas gracias. Qué linda de antemano por aceptar, y creo que, como te comentaba fuera del aire, tienes mucho que compartirnos, Carmen, y es un honor verte aquí. Gracias, gracias, qué bonita presentación, de verdad, y te agradezco la invitación, y también saludo a todo tu público que nos está viendo, maravilloso, y bueno, que tomen mucho en cuenta toda esta plática, porque estoy segura que en la mayoría de las familias hay una persona que tiene alguna problemática con las cuestiones adictivas. Totalmente de acuerdo. Así es. Totalmente de acuerdo. Ninguna familia está exenta, sin importar el nicho social, económico, político, religioso, no importa. La verdad es que, como lo dices, en muchas familias hay este fenómeno de las adicciones. Y hablábamos también fuera del aire que en las adicciones no solamente hablamos de temas como, por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, sino también hablábamos que yo, en lo personal, que lo compartíamos ambos, que la peor adicción es al sufrimiento, Sí. al drama. ¿Qué Sí. nos puedes comentar al respecto? Fíjate que yo te voy a decir que indudablemente al crecer, yo evidentemente, como en la mayoría de las familias, crecí en una familia con cierta disfuncionabilidad. Mis padres eran padres separados y obviamente había la carencia paterna, ¿sí? Una mamá que trabajaba pues muchísimo, porque además somos una familia numerosa, pues en cantidad de hermanos. ¿Cuántos son, perdona? Somos 8 hermanos, ¿sí? Bueno, hoy en día ya fallecieron 2, pero 8 hermanos de diversas edades, con diversas formas de pensar, y bueno, pues así como éramos como mueganito, pues también las situaciones de conflicto también eran pues un poco abrumadoras, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y qué lugar ocupas en tu sistema familiar como Yo soy hija? la más chiquita. Ah, mira. ¿Crees que hubo ahí un tema de atención también para ti al ser la más pequeña? Que a lo mejor te cuidaron tus hermanos más que tus papás. Pues sí, todos mis hermanos nos cuidaban, a mi gemelo y a mí, que éramos los más chicos, somos los más chicos. Y bueno, tuve yo la gran fortuna de recibir pues su cariño, su atención, también sus regaños al estilo de cada uno, porque sí, a mí me tocó esa generación que era más correctivo un manazo que las palabras, que es lo que se estila hoy, ¿no? Claro. Que yo quiero decirte que soy un poco conservadora en ese sentido, ¿no? Porque hoy como que se han salido un poco de control algunas cosas, pero ya depende de la manera de pensar de cada familia. Claro. Y hablando de la manera de pensar de cada familia, Carmen, ¿qué es lo que tú sientes, o desde tu experiencia? Porque también me comentabas que guías grupos, que también trabajas con este tema, y eres tanatóloga, y también tienes una certificación en prevención de adicciones, ¿cierto? Sí, yo tengo de hecho una especialidad en prevención del suicidio. Prevención del con especialistas de Utah, que tuve la oportunidad de tomar. Soy egresada del Centro de Estudios Superiores de Monte Fénix, ¿sí? Y bueno, dada la complejidad de esta cuestión adictiva en mi persona, yo me di a la tarea de estudiar esto que es tan complejo, porque
independientemente de lo vivido, que fue muy fuerte para mí, y también fuerte a nivel familiar, porque arrastras a la familia a una serie de situaciones pues dolorosas que te están viendo cómo te estás autodestruyendo y que no entiendes de cuando te dicen deja eso porque te hace daño, hazlo por tus hijas. Es que te pueden decir 1000 cosas, ¿sí? Pero realmente yo te quiero decir, yo amo infinitamente a mis hijas, ¿sí? Es lo más hermoso que me ha dado Dios, ¿sí? Es una extensión de mi persona, ¿sí? Claro. Las concebí con muchísimo amor, pero lo tenía que haber hecho desde un principio por mí, ¿sí? Que fue como lo empecé a hacer y fue como me empezó a funcionar el hecho de ir dejando las sustancias, ¿sí? Sea la que sea, ¿sí? Todas destruyen. Y quiero decirte y quiero decirle a la gente que tuve que trabajar mucho, porque cuando yo empiezo con el consumo, ya tenía yo a mis hijas. Ok. Sí, pero pues obviamente estaba también en la cumbre de mi carrera y no decía yo que estaba pasando por este proceso de adicciones y que estaba yo atrapada en el consumo. Y el pensar, ojo con eso, de que uno lo controla, no. O sea, tarde que temprano, pero más temprano que tarde, la sustancia se apodera de la persona. Claro. Y empieza ahí el calvario y el sufrimiento y vas hundiéndote en un pozo profundo que no tiene final. Ese es uno de los mitos más comunes entre la gente que está en el mundo de las drogas, que piensa que puede controlarlo y que tiene a lo mejor la fuerza de voluntad suficiente como para salirse en el momento que sea. Eso es un mito, ¿verdad? Completamente. No conozco ninguna persona que se sumerja en la cuestión del consumo de adicciones y que salga invicto y airoso, ¿sí? Y vencedor, así como de que yo lo dejo cuando quiero. Así lo pensé yo, infinidad de veces. Claro. Porque en su momento, claro que me dieron a mí un servicio, sí, las sustancias, ¿no? Pero me cobraron la factura más grande de toda mi existencia. Claro. Porque empezaron a haber una cantidad de pérdidas del distanciamiento de mi familia. Obviamente yo dejé de estar presente mentalmente con mis hijas. Luego obviamente tuve que estar ausente físicamente, ¿sí? Porque ya no daba el ancho, no las cuidaba, las tuvieron que apartar de mi persona, ¿sí? Para ser atendidas como debe de ser claro. Las pequeñas, ¿no? Entonces, esto fue terrible porque les causé a ellas una carencia de su mamá, claro. ¿sí? Y también, pues, mucha soledad, mucha tristeza, que a mí me provocaron mucha culpa, porque yo sabía que no estaba haciendo las cosas como es debido. Mira, hay algo en todos los seres humanos que es la conciencia, ¿sí? Y la conciencia misma te está diciendo que no estás haciendo lo adecuado y lo debido, ¿sí? Y que cuando te metes en este tipo de temas, ¿no? Del consumo de drogas o de alcohol. Y esa conciencia te está diciendo que cada vez vas más para abajo, que cada vez hay menos control de las sustancias, que te estás mermando físicamente, claro, porque lo ves en el espejo. Claro. Y es una realidad que todo el mundo se da cuenta, pero el que menos se da cuenta de toda la situación que estás viviendo en carne propia es uno. Hasta que llegas a un nivel de autodestrucción, de abandono, de
de mentira, porque es una mentira la que empiezas a vivir, ¿sí? Y que quieres tapar el sol con un dedo y que quieres tratar de engañar a toda la gente, porque esa es la realidad. Claro. Y que ya se te fue de las manos. Es un absurdo el seguir pensando en que tú lo vas a controlar. No hay tal. Si no agarras el toro por los cuernos y hablas y dices, es que tengo un problemón, porque hay que verlo así, del tamaño y de la magnitud que es, sin aminorarlo, que estás viviendo pues una terrible devastación de tu persona, de tu ser, de todo tu entorno también, de tu Claro. entorno familiar, y que necesitas la ayuda profesional, pues solamente así, hablando con esa verdad, ¿sí? Y liberándote de que vas arrastrando y te arrinconas y escondes, porque se esconde uno, Claro. y ¿cómo estás? Y muy bien, ¿y cuál? No está uno bien, Sí, exactamente. ¿sí? No está uno bien, está envuelta en una historia de mentira que tarde que temprano pues se cae. Y a final de cuentas, también esto del tema de las drogas, en mi experiencia personal, que lo he visto con muchos pacientes y personas, incluso allegadas, familiares que estuvieron en el tema de las drogas, puedo ver que a final de cuentas las drogas es una manera de anestesiarse. De anestesiarte porque existe un tema bastante complicado en tu vida que no logras enfrentar y por lo tanto lo evades. El camino de las drogas es un camino de evasión, es un camino de querer subsanar a través de algo. Y incluso cada droga tiene su propio significado emocional, porque hay drogas que te dan para arriba, otras que te dan para abajo. Así es. Y ese es un tema muy, muy profundo que vamos a mirar ahorita que regresemos del corte y nos platicas profundo. Claro ¿Vale? que sí. Muchísimas gracias. No se despeguen. No se despeguen, quédense con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarlos en este 15, 16 y 17 de octubre de 2021 a tu taller maravilloso, El Perdón, la Esencia del Corazón, que lo haremos en Cuautla, en un lugar mágico, un rancho apartado de la civilización, con vibraciones elevadas y especiales. Iremos a Tepoztlán, donde también hay muchísima energía, el tema de las pirámides, y cerraremos en un lugar también llamado Las Pilas, donde también hay pirámides. Todo será un encuentro energético profundo de sanación, de biodescodificación, donde trabajaremos estos 7 pasos esenciales que son el reconocimiento, romper tus mecanismos de defensa, el desahogo, la comprensión, la renunciación, la aceptación, el perdón y la reprogramación mental. Ven con tu familia, puedes venir con tu familia, con tu pareja o tú solo, no importa. Ven y vive esta mágica experiencia de sanación profunda y verdadera. Te esperamos. Y ya estamos de vuelta con nuestro programa Equilibrar tus emociones, hoy con un tema muy profundo, que es el tema de las adicciones.
Lo comentábamos en el primer bloque y la verdad es que las adicciones no solamente son a las drogas, al alcohol, al tabaco, a la comida, sino también puede ser a las personas, a los hijos, a las parejas tóxicas, pero sobre todo al sufrimiento y al drama. Entonces, llevando este punto profundo, lo comentaba con Carmen fuera del aire, que desafortunadamente las personas cuando se encuentran dentro de una dependencia, como lo dice el nombre, pues es una dependencia, estás dependiendo de algo y muchas veces lo que hace falta es encontrar cuál es el verdadero motivo o objetivo del por qué una persona depende. A veces cuando la persona depende, tiene una dependencia, la puede sustituir. Por ejemplo, alguien dice que ya dejó de drogarse, pero que ahora fuma, o que ya dejó de fumar, pero ahora come en exceso, o ya dejó de tomar, pero ahora compra muchas cosas y es acumulador. Y también hay personas que, hablando del tema de los grupos, desde mi experiencia, que yo he tenido muchos pacientes que desafortunadamente caen en las garras de las dependencias, podemos ver que entran en grupos de ayuda, en donde desafortunadamente se ha desvirtuado mucho este tema de la ayuda, sin mencionar a ninguna asociación y tampoco juzgando. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto de eso, Carmen? Mira, en principio, para ir así en orden, sí es una realidad que cuando tú llegas, bueno, que cuando las personas llegamos a consumir sustancias, nos abrazamos de alguna, y de esa forma tan abayazadora, es porque tenemos un dolor muy grande. Esas adicciones tan fuertes, hay que trabajarlas de una manera muy profunda y con mucha cercanía en cuestión de consejería. Yo considero que el lenguaje del corazón, ¿sí? Es muy importante para trabajar con los pacientes. Te voy a decir por qué. Porque la mayoría de las personas que se abrazan al consumo es porque ya traen arrastrando una serie de carencias afectivas y sin duda alguna hubo algún momento que detonó esa explosión de emociones y esa explosión y fragmentación de sus sentimientos, de emociones, que lo dejaron más vulnerable, porque siempre hay ahora sí que la gota que derrama el vaso, ¿no? Porque vas acumulando, el no hablar, esa parte que es muy importante, el no hablar, el no hacer una catarsis de toda esta problemática que vas arrastrando a lo largo de años, pues obviamente se va llenando el ser humano de basura, de cosas que te estorban, que te abruman, que te atormentan en algunos casos, ¿sí? Y que buscas la salida fácil y efímera, como es el consumo de la adicción. En vez de trabajarlo de manera catártica, ¿sí? En vez de trabajarlo con una consejería, con un profesional como tú, ¿sí? Gracias. O de ir a grupos de verdad que trabajen de una forma honesta con esta cuestión de el recuperar al ser humano, ¿no? Sí, es muy real que estamos ahorita viviendo un mundo caótico, ¿sí? Donde los jóvenes, los adolescentes y hasta la infancia está pasando por una carencia afectiva de sus padres, dada la situación económica, porque todo repercute, sí, todo. ¿sí? Y además que ese estrés y también la cuestión de la concepción de una nueva vida sin programar, que también hay que
hay que ver esa parte, ¿sí? Porque traen hijos, chim, pues estoy embarazada, y es uno, y es otro, y es otro, y la vida no puede ser así, ¿sí? Un hijo tiene que ser bien deseado, bien esperado, y aún así hay determinadas situaciones que complican porque la situación de la vida es compleja, es difícil, ¿sí? Aunado de que se llenan de hijos, ¿sí? Pues eso complica la situación porque no todo el mundo está preparado para tener demasiados hijos, Claro. que eso es muy importante. Eso provoca que los padres tengan que trabajar en exceso y ausentarse de manera física, Claro. ¿sí? En los hogares. ¿Cómo crecen los niños? Pues solos, ¿sí? O con la vecina, o con la abuelita, o con Chuchita Pérez, ¿sí? Pero Claro. en manos de otras personas, ¿sí? O en las escuelas, ¿verdad? Y que desafortunadamente eso, al final de cuentas, pues es un abandono. Yo Así en es. mi experiencia personal, Así es. esos abandonos son demasiado tóxicos o destructivos para las personas, para los jóvenes, porque desafortunadamente por falta de identidad, entonces buscan llenar esa identidad con droga, por ejemplo. Así es. O por el tema del abandono, como lo cuidó fulanito, fulanita, existe un abuso sexual y entonces eso lleva a la persona a las drogas. O, por ejemplo, el tema del abandono es que los hijos muchas veces quieren sustituir a los padres con una droga, ¿no? Así es. Y hay muchas situaciones que se desprenden de Y ahí. muchas veces no sabes qué están viendo cuando tú dejas encargados a los hijos, ¿sí? ¿Qué es lo que están viendo en familiares de las personas Claro, con los también. que encargas a los hijos? Los ejemplos Sí, que se ponen. que hay otras personas que puedan fumar, no sé, marihuana o qué sé yo, que ahora pues ya se ha hecho más abierto todo esto, o pues que no está bien visto, ¿no? Porque tú no le puedes enseñar a una criaturita que apenas está creciendo ese tipo de cuestiones. Claro. Sí. La parte de la educación de los infantes es muy delicada y si no cuidas sus años iniciales, obviamente esto repercute en muchas cosas, porque sí, efectivamente, infancia es destino. Claro, Porque totalmente. sí tiene mucho que ver esa frase. Entonces, el maltrato a los niños, ¿sí? Porque habiendo carencias hay estrés, hay maltrato, no hay ese amor, ese cobijo que debe de existir. Claro. Son una cantidad de cosas que hay que ver que la gente va arrastrando. Totalmente. ¿Sí? Y bueno, pues llega un momento, una edad en que los chavos pues empiezan con toda esta situación por la curiosidad, porque el amigo les invitó. Les quiero decir algo que es una realidad. Quien les invite a consumir sustancias, sea mota o coca o lo que sea, no es su amigo, ¿sí? Porque la gente que te ama te cuida, no te da cosas para que te destruyas, ¿sí? Porque tú no sabes cómo va a reaccionar el organismo de esa persona, ¿sí? Si va a hacer un clic inmediato con la sustancia, ¿sí? Y entonces estás haciendo un adicto en potencia. Y eso no es, ay, fúmatelo, te vas a sentir bien chido, ¿no? Claro. Y ese chido ya detonó y ya te cambió la vida porque sentiste rico una situación evasiva y pues obviamente ya te gustó y le haces como sea para conseguir determinada sustancia. Pero Eso hoy es lo que se vive, perdón. Sí, totalmente. No, perdona. Sobre todo complementando lo que dices y ya hablando de ese tema de que no es tu amigo quien te ofrece droga, la persona también, o la personita, los llega a aceptar por la vulnerabilidad en la que se encuentra, por la falta de atención, por el abandono, lo que mencionabas hace rato. Pero sobre todo también el tema de los apegos. Cuando los hijos tienen un apego sano, un apego, ¿cómo decirlo? Un apego cercano con los padres y que es un apego organizado, este tipo de cosas le da fuerza al individuo. Pero cuando existen apegos inseguros, como se conocen en psicología, en la teoría del apego, las personas tienen totalmente su forma de vida desorganizada
Y desafortunadamente es cuando empieza a ocurrir este tipo de cosas. Yo, en muchos de los pacientes que he atendido con el tema del consumo, que han pertenecido a grupos o que han estado, por ejemplo, en anexos, ¿no? Como lo mencionábamos, estas personas pues dependen ahora del grupo, dependen del anexo, pero desafortunadamente no descubren cuáles son los factores a profundidad que les generaron este tema de la adicción, ¿no? Y cuando empezamos a hacer un mapeo completo, nos damos cuenta que fueron muchísimos factores, ¿no? En el caso de un paciente que estoy atendiendo por ahora, un jovencito de 21 años aproximadamente, este jovencito de entrada al principio, desde el principio que lo mencionaste hace rato, muy acertadamente, de entrada desde el vientre no era deseado, o sea, era un tema de que la mamá salió embarazada y no, pues no era algo planeado. Desde ahí se siente el rechazo, aunque no lo creamos, ¿eh? Así es. Desde ahí se vive el rechazo y entonces esta persona, desafortunadamente, con el estrés que la madre vive en ese embarazo no deseado, desde el estrés que se vive por el abandono o por lo que sea, ese estrés se convierte en algo tóxico. Muchas personas también, por ejemplo, que nacen con una complicación, una cesárea, un parto prolongado, etcétera, son personas que desafortunadamente son adictas a la adrenalina. Y cuando no tienen la adrenalina suficiente, la sustituyen con drogas. Esa es otra razón profunda psicológica que se debe trabajar desde una regresión fetal en hipnosis para poderlo resolver. Otro de los temas, recuerdo otro paciente que tenía, que tomaba, que se perdía el fin de semana, se iba a centros nocturnos, ¿no? Y hacía muchas cosas así, perdía todo su dinero, sus cosas. Y la familia el fin de semana pues era buscarlo porque andaba en la borrachera y en todo esto. Él me comentaba, ¿no? Porque tenía todo el cuadro del tema del abuso, ¿no? Yo le dije, tú me reflejas el abuso sexual. Él no lo quería reconocer y posteriormente en la terapia lo pudo reconocer. Y me dijo, sí, efectivamente lo sufrí, que había sido con familiares. Cuando él lo reconoció y lo empezó a trabajar en terapia y lo pudo resolver, inmediatamente, mágicamente, el tema de las adicciones comenzó a disminuir. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas con adicciones quieren sedarse por realidades tan complicadas que han vivido y que les han afectado y que por no superarlas necesitan algo que los ayude a anestesiarse para no mirar el problema, ¿no? Las personas, por ejemplo, muy preocuponas o codependientes, que lo mencionábamos en otro programa también, son personas que utilizan los vicios para manejar la ansiedad resultante. Entonces es una ansiedad que es tan grande que necesitan igualmente sedarse, ¿no? A final de cuentas es una forma de sedarse. En el caso de los alcohólicos, por ejemplo, que el alcohol es azúcar. Entonces estos alcohólicos lo que hacen muchas veces es satisfacer ese vacío de amor, de azúcar, de contención, esa falta de cariño a través del alcohol, ¿me explico? Entonces, si podemos llegar profundo a darnos cuenta de cuál es el factor que originalmente está causando el tema de las adicciones, lo podemos resolver. Así, por ejemplo, nosotros en la clínica que tenemos, en Equilibra tus emociones, trabajamos con ese tema de las adicciones, ya sea el alcohol, el tabaco, la comida, que también trabajamos el tema del sobrepeso emocional y tantas cosas que tú mencionabas hace rato, pero si encontramos el punto profundo, podemos descubrir qué es lo que realmente lo originó y no depender, porque muchas veces en los grupos una persona se vuelve abstemia, pero sabe perfectamente que solo por hoy. Tapas la botella, pero no estás trabajando a nivel conciencia y a nivel espiritual, que a todos siempre nos cae de maravilla trabajar esa parte espiritual, exacto, amigos y amigas, ¿sí? Y empezar a sanar nuestro corazón, ¿sí? Trabajando, atendiendo esa parte, porque todos la necesitamos, ¿sí? Hasta que lo enfrentamos de manera pues sin pretextos, claro, ¿sí? Enfrentamos el problema y lo empezamos a trabajar a conciencia, entonces vamos evolucionando y vamos dejando las adicciones. Fíjate que sí, esto que dices a mí me sucedió. Estuve yo en una granja horrorosa, ¿sí? Muchísimo tiempo, viendo y viviendo las cosas más terribles, que yo de verdad hasta con los dientes me agarraba de Dios, o sea, con los 10 dedos de los pies, las 2 manos y los dientes, porque fue un lugar muy inhóspito en el cual yo viví.
Y ahorita te voy a decir por qué les comento esto, que es bien importante. Muy importante. Porque independientemente de que supuestamente yo iba a trabajar ahí con mi adicción, salí tan aterrada de todo lo que se vivía ahí que solamente tapé la botella. Y yo dije, dejo de beber con tal de no volver a vivir en un lugar de estos horrendo, sí, todo lo que viví. Todas las barbaridades y todo el maltrato psicológico que yo viví en ese lugar, o sea, es terrible. Pero voy a esto. Ustedes como familiares e incluso ustedes, amigos que estén pasando por un proceso adictivo, tienen que ver a qué lugar se van a internar o van a internar a su pacientito, que sea un lugar digno. O sea, aquí las cuestiones económicas ahora sí que es diversas, según como ustedes puedan, ¿no?, solventar esta situación. Pero que sea un lugar sobre todo digno y que se pueda trabajar adecuadamente con cada ser humano, porque se trata de dignificar a la persona, no de destruirla más. De por sí lleva uno vulnerable y maltratado, porque uno se maltrata y se atormenta, como para que llegues y todavía te den todavía más cuestiones, más traumas, maltrato psicológico terrible. ¿Sí? Y entonces te dejan lleno de miedo. Y el chiste es ir rompiendo todos esos temores que uno tiene y todos esos sufrimientos, irlos trabajando para de verdad liberarse y ser una persona, valga la redundancia, libre. Libre. Y sobre todo coadyuvarlo con una buena terapia psicológica, no solamente a la persona, sino también a la familia. La familia también tiene que cambiar el contexto, las creencias, los hábitos, los tratos y muchas otras cosas para que puedan ayudar a su paciente que sufre de un problema de adicciones. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y es muy importante lo que estás diciendo, que siempre esté un especialista, como lo eres tú. Gracias. ¿Sí? A cargo del paciente y también a cargo de la familia. Les voy a decir por qué. Porque a todas las familias donde hay un adicto en potencia, les da el servicio, el adicto. Les da un servicio, ¿por qué? Porque es como el bote de basura. Claro, es verdad. Eso es una realidad. Sí, eso es una verdad. Y vamos a decirlo, a lo mejor se oye un poco fuerte lo que voy a decir, pero es que y la adicta, y por tu culpa, y por esto, y no, cada quien en la casa, en el hogar, tiene sus responsabilidades y su lugar muy preciso, que quieran utilizar al otro pobre como el pretexto y que por esto y que por nada. O sea, cada quien es responsable de sus actos en la vida. Y de jugar su rol. Así es. Y de jugar su rol. Y entonces aquí vamos a finalizar con lo siguiente, diciendo que en una familia donde hay adicciones, todos son adictos y todos tienen el potencial de generar una adicción de cualquier manera. Muchas veces también los hijos que son toxicómanos, viéndolo desde otra perspectiva, es porque probablemente la familia también es tóxica de alguna manera, y conectar con lo tóxico es conectar con la familia. Te agradezco mucho, Carmen, de haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Equilibra tus Emociones, y de verdad nos honraste con tu presencia. Fue un placer tenerte aquí. Gracias. Hay mucho que dar. Muchos besos. Muchísimas gracias, y también gracias a Jay Towers, que nos hizo el favor de acogernos aquí con su excelente hotel, que estamos aquí en la colonia Nápoles, aquí cerca de Insurgentes y World Trade Center. Y mi nombre es Santiago Franzoni, les dejo aquí todos mis redes sociales, mi contacto, para que ustedes puedan contactar si necesitan alguna terapia del tema de adicciones en familia. Y no se olviden de todos nuestros cursos, terapias. Hay un taller maravilloso que es el Perdón, la ciencia del corazón, en donde hacemos un retiro fabuloso de 3 días en un rancho en Cuautla, donde las personas que precisamente tienen este tipo de problemas se pueden relajar muchísimo y puede ser una excelente oportunidad para sanar. Les agradecemos mucho por su presencia y esto fue Equilibra tus Emociones, servidor Santiago Franzoni. Que tengan paz y equilibrio.